Hola, bienvenidos una vez más a NCN Podcast. Este es un espacio, como ustedes ya lo saben, para analizar y discutir los principales temas económicos de interés en todos los hogares. Hoy, como siempre, tenemos un asunto bien especial y bien interesante, y es un tema que es de gran importancia para los municipios y para las empresas del país. Y tiene que ver con ese mecanismo conocido como el mecanismo de financiación de obras por impuestos, que es un mecanismo que es crucial en una coyuntura como la que tenemos actualmente, donde se requieren obras de infraestructura, obras sociales, obras educativas, obras públicas en general, que hay una gran cantidad de empresarios dispuestos a aportar por el desarrollo del país y que se presenta pues el mecanismo de obras por impuestos como una forma, de alguna manera, de aportar al desarrollo del país por parte de las empresas a través de obras concretas que se desarrollan rápidamente, en la que los mismos empresarios participan de su ejecución y que pues presenta una figura bastante apetecida en la actualidad, porque pues nada mejor que los empresarios y las personas observar de manera clara y de primera mano en qué se están ejecutando los recursos que pagamos por impuestos. Para ello tenemos un invitado muy especial, un amigo de la casa. Él es Leandro Pestana, especialista en proyectos, magíster en gerencia de proyectos, economista, con gran experiencia tanto desde el ámbito público como privado, en cargos de manejo de regalías, de obras públicas, de temas relacionados pues con el desempeño fiscal y el cumplimiento de metas de planes de desarrollo. Leandro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Edwin, por la invitación y a toda la audiencia del programa. Bueno, Leandro, como este programa es así muy rápido pero muy didáctico, queremos que nos contés primero brevemente de qué se trata el mecanismo de obras por impuestos, esto en qué consiste y cómo es el papel de las empresas y de los municipios. Perfecto. Entonces, este mecanismo, como tú bien lo decías en la introducción, es un mecanismo que le permite al empresario hacer obras, ¿cierto? Hace obras en vez de pagar el impuesto. Ahora, no es cualquier impuesto, es el impuesto de renta, que es un impuesto nacional. Entonces, el empresario puede llegar y decirle a la DIAN: yo no te voy a pagar la totalidad del impuesto para una vigencia determinada, y en vez de eso hace una obra, obviamente cumpliendo pues con unas características y con unas condiciones. El empresario puede hacer ese proyecto. Es decir, que entonces le dice el empresario a la DIAN, cualquier empresa, una empresa grande, una empresa pequeña, le dice a la DIAN: yo no le voy a pagar a usted directamente el impuesto de renta, sino que voy a acudir al mecanismo de obras por impuestos. ¿Así funciona la figura? Puede funcionar así, y existen dos figuras para hacer el proyecto. La primera figura, que se llama la opción fiducia. ¿Qué es la opción fiducia? La opción fiducia es cuando el empresario, digamos, tiene un periodo de tiempo entre el 15 de febrero y el 30 de marzo para vincularse a un proyecto que previamente fue viabilizado después de un proceso, digamos, de vistos buenos por parte de la ART, por parte del Ministerio Sectorial, por parte del DNP. Esta opción es la que más le gusta a los empresarios. ¿Por qué? Porque el empresario, el proyecto queda viabilizado, se publica en la página de la Agencia de Renovación del Territorio y tiene, digamos, desde el 15 de febrero hasta el 30 de marzo para vincularse con una carta de la Junta Directiva. Ahí se vincula. Los empresarios normalmente tienen que estar pagando impuestos entre abril, entre mayo. Entonces, en ese periodo de tiempo, como él se vinculó a un proyecto, ya el empresario llega y le dice a la DIAN: mire, yo no le voy a pagar la totalidad. Si yo tenía que pagar, por ejemplo, 10.000 millones de obras por impuestos, entonces le digo a la DIAN: le pago 5.000 y acá tengo una carta donde yo me vinculo formalmente a este proyecto que quedó viabilizado por 5.000 millones de pesos. En esa opción que te estoy comentando, que se llama opción fiducia, hay una condición o una primera característica, y es que se puede solamente hasta el 50% del valor del impuesto, no puede ser la totalidad, porque también digamos que se desfinanciaría el gobierno nacional. Entonces, hasta el 50% del valor total que debe pagar de impuesto es que puede financiar el proyecto. ¿Existe entonces algún límite, Leandro, de que tiene que ser una empresa muy grande o una empresa muy pequeña, o hay un punto de partida para esto, o todas las que sean responsables de impuesto de renta pueden participar en el mecanismo? Hay, digamos, solamente una condición, o pongamos dos condiciones. Pues la primera condición, que puede ser muy obvia, pero que no pasa muchas veces, y es que tenga que pagar impuesto,
¿cierto? Porque sabemos que por manejo contable, tributario y demás, muchas empresas incluso hasta pueden tener saldo a favor, entonces ahí pues no sería como lógico participar dentro del mecanismo. Entonces la primera condición es que pague impuestos, pero también una segunda condición muy importante es que tiene que tener, digamos, el impuesto a pagar y el patrimonio debe ser superior a un valor aproximado de 1.700 millones de pesos. ¿Sí? Okay. Es, digamos, como una condición. Eso se mide en VTs, en unidades de valor tributario, y esa es, digamos, como también determinante. Digamos, pues, que una empresa que tenga un patrimonio, pues, de 50 millones no le aplicaría el mecanismo. Tiene que ser superior a este valor. Leandro, este mecanismo busca, pues, entonces también de alguna manera dinamizar o hacer que se generen obras en los municipios quizás más rezagados o con mayores problemáticas. Pero una empresa que se postule a financiar obras por impuestos lo podría hacer en una ciudad como Medellín o como Cali o Barranquilla, o hay algún requisito, solo algunos municipios participan de esto o todos los municipios. Bueno, eso es un tema muy interesante porque hay que conocer la génesis del mecanismo. Este mecanismo se crea en el 2016 y se crea en el marco de la terminación del conflicto, de ese acuerdo de paz que en su momento tuvo el gobierno nacional con las FARC. Es un mecanismo muy bonito porque precisamente lo que busca y cuando se crea el mecanismo, digamos, ese objetivo o esa filosofía era cómo llevar inversión a los territorios más apartados, a los territorios con más inequidades, a los territorios con más violencia. ¿Sí? Entonces, en el marco de esa negociación del conflicto se crearon, digamos, dos tipos de clasificación territorial para esos territorios más afectados. Los municipios PD, que son aquellos municipios que hacen parte de los programas de desarrollo con enfoque territorial, y se crearon unos segundos municipios que se llamaron los municipios SOMAC, zonas más afectadas por el conflicto. A nivel país, los municipios PD son 170 y a nivel de los municipios SOMAC son 344. Te cuento esto, es ¿por qué? Porque el mecanismo solamente se puede aplicar en esos municipios. Ahí es muy importante tener algo en cuenta, y es que dentro de esos 344 SOMAC ya están incluidos los 170 PD. Entonces el mecanismo solo se aplica allí, solamente se puede aplicar allí. Yo no puedo llegar y voy a decir, voy a hacer un proyecto en Sabaneta, por ejemplo, en Envigado, o en Bogotá, o en Medellín. O sea, no tiene una connotación, Leandro, de que son municipios que estuvieron muy sumergidos en los temas del conflicto, pero entonces termina siendo una obra muy interesante para el empresario, porque ve materializado su obra con sus impuestos en municipios que más lo requieren. Pero esa empresa que vaya a hacer obras por impuestos tiene necesariamente que tener presencia en ese municipio. No sé, un empresario que nos esté viendo hoy y dice, me quiero ir a hacer una obra por impuestos y financiar un proyecto en Ituango. Si no tiene presencia, ventas o algo así por el estilo en ese municipio, ¿podría hacerlo? ¿Puede participar? ¿O cómo funciona en este caso? Perfecto, puede participar. Precisamente el mecanismo, como lo veníamos hablando ahorita, es para cerrar brechas en esos territorios que fueron más afectados por el conflicto. Entonces, en ese sentido, no hay ninguna restricción. Te voy a contar varios casos. Bancolombia. Bancolombia tiene su sede principal en Medellín, su sede administrativa en Medellín, pero perfectamente ha financiado proyectos en otras regiones de Antioquia, en otros municipios de Antioquia, Andaveiba, y así pasa por el estilo. Una empresa, por ejemplo, de Medellín, de Bogotá, de Cali, que quiera vincularse al mecanismo, puede hacer proyectos en la costa, puede hacer proyectos en Puerto Nariño. Y otra connotación también muy importante, y es que la normatividad de obras por impuesto recientemente cambia, y aparte de esos municipios PD y SOMAC, también se pueden hacer proyectos en los departamentos amazónicos. Qué bien, pues resulta una figura muy atractiva porque la gente normalmente está como con un sinsabor, Leandro, de saber en qué se va a invertir el impuesto que yo pago, qué se va a hacer con esto, será que sí se lo gastan, será que se pierde en medio de la corrupción. Entonces, para las empresas que tengan, digamos, estos valores a pagar por impuesto de renta, pues es de primera mano una muy buena alternativa. Y la pregunta que me surge entonces es, ¿y puedo financiar cualquier tipo de proyectos? ¿O qué tipo de proyectos se financian? ¿Temas de infraestructura o proyectos educativos? ¿A qué se destinan normalmente estos recursos? Listo. Digamos que con el tema de financiar los proyectos hay una restricción. Ahorita te comentaba que hay una opción que se llama fiducia y que es la que la mayoría de los empresarios utilizan,
donde entre el 15 de febrero y el 30 de marzo se vinculan a los proyectos. Esa opción es la más atractiva porque es que finalmente el empresario no está haciendo un doble gasto. El empresario tenía que pagar un valor determinado de impuestos. Ahorita poníamos el ejemplo de unos 10.000 millones. Pagó 5.000 y se vincula a un proyecto por 5.000. En esa figura de la que estamos hablando y que es la que la mayoría de los empresarios hacen, solamente se pueden financiar proyectos de unos sectores específicos. ¿Cuáles son esos sectores? Uno, educación. El tema de educación trascendental y cualquier tipo de proyectos. Cuando hablamos de proyectos de educación es infraestructura nueva, remodelación, adecuación, mantenimiento. Dotación de colegios. Dotación de colegios. Con el tema de dotación de colegios, con el mecanismo se han hecho maravillas. Acá en Antioquia se han dotado más de 1.000 sedes educativas de cuenta, por ejemplo, de horas por impuestos. Entonces podemos hacer todo ese tipo de temas. Desde 0 años, todo lo que tiene que ver con esa primera infancia, por ejemplo, centros de desarrollo infantil, y hasta, digamos, educación básica, hasta educación media, y también se puede hacer intervenciones, por ejemplo, en el SENA, hacer, digamos, mejoramiento de infraestructura del SENA. No es tan común porque generalmente pues, los empresarios optan por hacer CDIs o optan por mejorar pues, infraestructura primaria, básica y media que pues, intervenir, digamos, como en una entidad nacional. Entonces, se puede hacer todo en educación, pero también se puede hacer de todo en transporte. En el sector transporte, mejoramiento de vías, adecuación, pavimentación nueva, y no solamente ahí. Cuando tú lees la normatividad o cuando tú lees ese manual operativo, no se limita solamente a vías. Por ejemplo, pudiésemos pensar en hacer un aeropuerto, pudiésemos pensar también en hacer un puerto, ¿sí? Entonces, en transporte se puede todo. En servicios públicos, igual. Se puede en servicios públicos, todo el tema de energía, agua potable, saneamiento básico, alcantarillado e incluso hasta gas. El sector, digamos, como de gas domiciliario también se puede. Y también se puede todo lo que tenga que ver con el sector salud. También, digamos que recientemente, aparte entonces de lo que es servicios públicos, aparte de lo que es todo el tema de transporte y de educación, también el tema de salud se puede. Se puede todo tipo de infraestructura, dotación, adecuación en el sector salud. O sea que la gama es bastante amplia. Claro, la gama es bastante amplia. Aparte de esos 4 sectores que abarcan muchas cosas, hay otra figura que no la mencionaba al principio porque es menos utilizada y es una opción que se llama opción convenio. Esta opción convenio no es tan atractiva para el empresario. ¿Por qué? Porque esta opción convenio lo que hace es que le dice al empresario, usted tiene que pagar 10.000 millones de impuestos, páguelos en abril, páguelos en mayo, y si usted quiere hacer un proyecto, hágalo de su flujo de caja, hace un convenio con el ministerio sectorial o con la entidad nacional competente para hacer la supervisión, para hacer la interventoría del proyecto, y cuando usted entrega el proyecto y se lo reciben a satisfacción, ahí cogen y te dan como un título valor y tú redimes ese título valor en un impuesto de manera posterior. Pero ¿cuál es el problema de ese mecanismo? El problema es que afecta el flujo de caja de las empresas. Pero entonces ese mecanismo, al empresario tener que poner sus recursos de su flujo de caja, lo deja hacer muchísimos más sectores. Entonces, aparte de esos que hablábamos ahorita, educación, transporte, servicios públicos, salud, también te permiten hacer, por ejemplo, temas de cambio climático, bajo esa metodología de convenio, cambio climático, también te permiten hacer, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con deporte, con cultura, bienes públicos rurales, ¿sí? TICs también se podría por ahí, pero es una figura muy poco empleada. Leandro, pero entonces el paso a paso de este formato, que ya sabemos más o menos qué hace el empresario. Tiene las 2 figuras, las que nos contaste, la de fiducia o la de convenio. Le dicen la más utilizada, la de fiducia, al DNP y al ministerio, me imagino, no le voy a pagar sino la mitad del impuesto y el resto lo voy a hacer con una obra. Pero ¿cómo participa el municipio? Los municipios se postulan, los municipios formulan un proyecto y lo meten en un banco de proyectos, porque también seguro nos están viendo muchas personas de alcaldías municipales, secretarios de planeación, que quizás no conocen mucho este mecanismo y están perdiendo la oportunidad de que un empresario del país les financie una obra rápidamente.
Bueno, eso es, digamos, como ese paso a paso que es muy importante saberlo para poder lograr que ese proyecto se materialice de una manera exitosa. Entonces, digamos que voy a tratar de resumirlo y es, primero, los que trabajamos en el tema público tenemos un principio, pues, y que es un tema normativo, y es que usted no puede destinar un solo peso de recurso público de inversión si no está respaldado en un proyecto. Entonces partimos desde ahí. Entonces primero hay que tener un proyecto. Para tener ese proyecto, ¿qué se necesita? Pues se necesita formular el proyecto en la MGA, en la metodología de marco lógico, estudios, diseños, presupuestos. De hecho hay un manual de obras por impuestos donde está absolutamente toda la guía de cómo formular, de cómo estructurar esos proyectos. Después de que yo formulo y estructuro mi proyecto, que también, digamos, ahí aprovecho de una para responder quién hace eso. Y eso lo puede hacer el sector público o lo puede hacer el sector privado. Puede ser iniciativa pública, puede ser iniciativa, por ejemplo, de la Gobernación de Antioquia o de la Gobernación de cualquier departamento de Antioquia, de Colombia, perdón, formula el proyecto, tiene un equipo que lo formula. Pero también puede ser por parte de los equipos de las alcaldías, puede ser iniciativa de las alcaldías, o puede ser un privado que llega y dice, venga, yo quiero intervenir una vía en tal municipio, quiero hacer un proyecto en tal territorio, entonces puede ser de iniciativa de ellos. Ya después de que yo formulo el proyecto, lo tengo que radicar, lo tengo que transferir a través del banco de proyectos a la ART, que es la Agencia de Renovación del Territorio. Ellos hacen una verificación o un chequeo muy general de que todos esos requisitos se cumplan, dan como un visto bueno. Después de que dan ese visto bueno, pasan a la entidad nacional competente, al ministerio, digamos, del sector, que es una revisión ya más compleja, más técnica. Entonces ellos te van a revisar el proyecto, te lo van a devolver varias veces, 2, 3 veces, 4 veces, quizá nos ha tocado que nos devuelvan un proyecto para hacer ajustes muy técnicos de estudios, diseños, de presupuestos. Cuando ya digamos que se cumple con ese visto bueno, ya el proyecto está del otro lado, como decimos. ¿Por qué? Porque ya queda viabilizado desde lo técnico y pasa un tercer visto bueno, que es más metodológico, que lo da el Departamento Nacional de Planeación. Ya cuando dan ese visto bueno, el proyecto queda listo para ser publicado en el Banco de Proyectos. Entonces se publica en el Banco de Proyectos, que es una página web de la ART, y hay plazo para que esto quede viabilizado y publicado el 15 de febrero. Entonces ya ahí se listan todos esos proyectos y el 15 de febrero al 30 de marzo es que el empresario se vincula. ¿Qué pasa? Cuando el empresario se vincula, ya viene un momento, y es que el gobierno nacional determina por medio de un acto administrativo el cupo CONFIS. El Consejo Nacional de Política Fiscal determina para la vigencia del año 2025 el cupo CONFIS va a ser de 1 billón o de 2 billones o de un valor determinado. Y a partir de ahí empiezan entonces a emitir unos actos administrativos o unas resoluciones donde a los empresarios les aprueban de manera formal la vinculación al proyecto. Y a partir de ahí ya el empresario, ¿qué hace? Hace su proceso, pues, digamos, de contratación para poner, pues, la obra en marcha. Desarrolla el proyecto y el empresario puede elegir a qué proyecto le apunta entre todo lo que hay en el banco. Si algo de salud, algo de educación, de transporte, ¿está eso en las manos del empresario también? Totalmente. El mecanismo tiene todas esas bondades. El empresario, digamos, que se mete al banco de proyectos de la ART y hay 25, 50, 100 proyectos, él escoge, independiente del sector. Desde que el empresario cumpla con esas dos condiciones que yo mencionaba al principio, se puede vincular al proyecto. Y nos contaba Leandro al comienzo que este mecanismo lleva ya casi 10 años, empezó con la ley 1819 del 2016, se van a cumplir 10 años. ¿Y cómo es el balance? ¿Qué resultados se pueden tener a nivel nacional? Mejor dicho, ¿aparecieron las empresas y aparecieron los municipios con los proyectos o todavía está muy crudo el asunto? ¿Cómo está el tema de resultados hasta ahora? Bueno, yo creo que ese tema de los resultados hay que dividirlos un poquito como en dos fases. Digamos que cuando arrancó
pues podemos decir que no era tan exitoso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque digamos que había mucha desconfianza por parte del sector privado cuando llegaba y preguntaba, venga, ese dinero en qué momento se convierte en privado, porque es que finalmente es el dinero de un impuesto, se supone también que tiene una connotación pública. Entonces, ¿en qué momento ese dinero deja de ser público, pasa a ser privado? Y digamos que hubo cierta confusión y digamos como cierta prevención por parte pues del empresario en participar. Entonces, digamos, haciendo una génesis, voy a hacerla más desde el 2020. Desde ese 2020, por ejemplo, hasta el 2024, ¿qué nos encontramos nosotros? Nos encontramos entonces unas empresas que empezaron de manera muy tímida. En Antioquia, por ejemplo, ese 2020 fueron 29 mil millones de pesos que se lograron. Después eso se subió como a 56 mil millones, después pasamos a 86 mil millones y cerramos, por ejemplo, en el 2024 como Antioquia con 500 mil millones de pesos, medio billón de pesos. Si nosotros pues vemos el comportamiento como en periodo de gobierno, 2020-2024, se gestionaron 500 mil millones de pesos. O sea, 500 mil millones de pesos de proyectos financiados por empresas a través de este mecanismo. A través de este mecanismo. Que eran recursos que no estaban ni en el presupuesto de los municipios, ni en el presupuesto de la gobernación, que era más o menos, por decirlo de alguna manera, una plata que iba a llegar al gobierno nacional, pero por este mecanismo se coge y se apropia para que se tenga una obra más concreta. Claro, y se quede pues en el territorio. Tú sabes cómo funciona el tema del presupuesto general de la nación, que somos solidarios y mandamos una cantidad de plata y cuando se distribuye no nos toca mucho. Claro, seguramente Antioquia paga muchos más impuestos por la gran cantidad de empresas que tenemos en este departamento. Se pagan muchos más impuestos, pero esa plata no regresa completa aquí. Pero este mecanismo sí permite un poquito eso. Claro, el mecanismo permite entonces que la plática se quede en el territorio y lo que tú decías fueron 500 mil millones. Yo recuerdo, por ejemplo, que en la gobernación pasada, si vemos el plan de desarrollo, había un capítulo que se llamaba Fuentes Alternativas, donde estaban regalías, gestión de recursos de cooperación del gobierno nacional y se puso, por supuesto, el mecanismo de obras por impuestos, porque pues ya estaba implementado desde el 2016 y en su momento en ese plan de desarrollo 2020-2024 se fija una meta de 100 mil millones. Entonces, mira, la meta que se fijó ahí fue un poco tímida, precisamente por el desconocimiento del mecanismo, pero digamos que pasamos de 100 mil a tener 500 mil millones de pesos. Leandro, se nos va acabando un poco el tiempo, pero hay un asunto que me llama la atención y es, pues parece que el mecanismo está diseñado más para las empresas grandes que para las pequeñas. Pero si un grupo de empresas pequeñas o medianas piensan que podrían unirse para participar en el mecanismo de obras por impuestos, ¿eso es factible o simplemente el mecanismo no es solo para las grandes sino para las pequeñas? Cualquier empresa que cumpla esas dos condiciones que hablábamos al principio puede participar en el mecanismo. Y pasa lo que tú dices. Si digamos hay un proyecto de 5 mil millones de pesos y yo soy una empresa que tengo o que solamente puedo aportar 1.000 millones, pero me consigo otra empresa que pueda aportar otros 2.000 y otra que pueda aportar los otros 2.000, se puede hacer sin ningún problema. O sea, yo puedo juntar varias empresas para participar y para financiar un mismo proyecto. Entonces, digamos que el mecanismo, cuando tú ves los resultados, se ve muy permeado por las grandes empresas, porque pues, son los grandes contribuyentes. Pues hay que mencionar varias, ¿cierto? Hay que mencionar a un Nutresa, a un Ecopetrol, a un Argos, a todas estas empresas que son muy grandes, que pagan bastantes impuestos y que digamos van liderando como ese ranking de las empresas que más participan en el mecanismo. Pero las pequeñas, las medianas empresas que cumplan con la condición de pagar impuesto y que tengan, digamos, esos ingresos del año y ese patrimonio cercano a los 1.700 millones de pesos, se pueden juntar y pueden participar en la financiación de un proyecto. Leandro, y para ir cerrando, hoy con el panorama que tenemos, unos problemas de caja del gobierno nacional, una incertidumbre tributaria, con un gobierno que está presentando permanentemente reformas de todo tipo, a la salud, a la educación, al trabajo, tributarias, en todo sentido, pues hoy quizás cuáles pueden ser los retos del mecanismo de obras por impuestos. ¿Esto para dónde va? ¿Será que se puede mantener un mecanismo como estos en el tiempo? Porque también sabemos que el gobierno quiere manejar y tener toda la plata en su propio poder.
Entonces, ¿qué puede venirse con este mecanismo y cuáles son los 2 o 3 retos más importantes? Listo, digamos que el reto es seguir sosteniendo el cupo Confis que hablábamos ahora y seguirlo aumentando, porque el mecanismo está de moda. Ahorita, digamos, para el año 2025 se viabilizó alrededor de 1 billón de pesos. Eso es una cifra bastante importante. Entonces, seguir sosteniendo ese cupo Confis. El reto es que la institucionalidad siga unida. Cuando hablo de la institucionalidad es que, por ejemplo, acá en Antioquia hay una mesa de obras por impuestos. Se está implementando en otras regiones del país, precisamente para, por así decirlo, hacer cierta presión ante el gobierno nacional para que siga manteniendo la figura. Y ya hay otros temas, por ejemplo, que se puedan hacer vigencias futuras y que se pueda llegar a más municipios, que no solamente sean PDI-SOMAC, y también que se pueda, por ejemplo, incluir otros sectores de inversión. Qué bueno, Leandro. Bueno, esto es un tema muy interesante, muy de moda, como lo mencionaba Leandro Pestana. Este es un asunto que sin duda es de interés de las empresas y los municipios para lograr el cumplimiento de metas, de obras públicas, que hoy lo necesitamos más que nunca, sabiendo que tenemos una gran cantidad de obras por desarrollar y un gobierno que seguramente no va al mismo paso que necesitamos desde el punto de vista empresarial y del desarrollo de los hogares. Así que pues queda una invitación bien interesante abierta a los empresarios, a los municipios, para que se postulen al mecanismo y para que presenten también proyectos de inversión. Leandro, muchas gracias por acompañarnos y bueno, aquí vamos a estar más adelante discutiendo muchos más temas económicos de interés para todos ustedes en NSN. Feliz tarde.